Muy buenos días, mis hermanos. En el día de hoy quisiera compartir con ustedes una gran y poderosa palabra de parte del Señor, de su palabra. Y me gustaría que usted me acompañara y me siguiera en el día de hoy, porque es un tema bastante, digamos que quizás controversial, quizás sea un tema que puede causarnos a nosotros incomodidad, como sí puede hacerlo realmente, causarnos ciertas dificultades en nuestra vida. Y en todo esto estaba pensando, yo siempre antes de presentar el mensaje la noche anterior, siempre trato de pensar, acostarme con la idea del mensaje, y el Señor pone en mi corazón, en mi pensamiento, no sé por qué, pero analizo mucho el mensaje mientras que estoy durmiendo. Pero a veces me despierto muy de madrugada y sigo pensando en el mensaje aunque esté allí acostado. Pero con este mensaje especialmente, lamentablemente tuve muchos obstáculos para poder pensar en el mensaje. Cada vez que trataba de imaginarme y centrarme en el mensaje, venían muchos pensamientos a mi mente que me hacían desviar de la idea del mensaje. Y eso llevó a esta madrugada que yo dijera, ¿sabes qué? Me voy a levantar y ya no voy a pensar en el mensaje, sino me voy a ir a tu palabra y voy a leer tu palabra. Y voy a seguir analizando, pero teniendo tu palabra allí presente delante de mí. Y fue la única forma en que pude pasar una noche pensando en lo que Dios quería decir. Y con mucha razón, porque hoy vamos a hablar de la tentación. Y quizás este es un obstáculo el cual el enemigo no quiere que nosotros sepamos. El enemigo no quiere que nosotros hablemos mucho acerca de esto. No quiere que hablemos mucho acerca del pecado en los cristianos, del pecado en el mundo, en el pecado en el ser humano, en lo que todos por igual tienen que pasar. Así que me gustaría que usted tenga allí pendiente en su Biblia Mateo capítulo 4. Y a la par usted también tenga en su Biblia el Salmo 91. Marque los dos y tenga los dos ahí a la mano, porque vamos a hablar un poquito de esto. Así que vivimos en un mundo lleno realmente de maldad, mis hermanos. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles que vemos en donde la tentación es parte de la vida. Es algo que no podemos obviar. La única forma de poder enfrentar la tentación es yendo a los pies de Cristo. Es la única forma de poder enfrentarla. Señor, gracias te damos en este día, Padre. Una vez más te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, que tú nos des palabra, Señor, de que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, que nuestra sabiduría humana, Señor, no sea obstáculo para que tú digas tu verdad y lo que tú quieres que nosotros realmente hagamos. ¿Cómo enfrentaremos la tentación y el pecado que puede venir a nuestras vidas, Señor? Gracias una vez más y te pongo todo este mensaje en tus manos para que tú seas el que hables y guíes en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, la gente no quiere saber absolutamente nada de la palabra de Dios. La gente le huye a la Biblia. La gente le huye cuando le hablan de la palabra de Dios. Y estamos hablando incluso a los cristianos. Hay cristianos que no quieren leer la palabra de Dios. Hay cristianos que se sienten tan cómodos que vienen al templo y dicen, no, ¿para qué yo voy a llevar la Biblia hacia allá? Igual lo van a leer. O ¿para qué yo voy a llevar la Biblia si de repente en el screen aparece lo que vamos a leer? No necesito tener la Biblia. Así que me ponen a un lado la palabra de Dios. Si ni siquiera se dan cuenta que Dios le da dirección a través de su palabra. Todo lo que nosotros necesitamos saber, toda la solución la podemos encontrar. Cómo actuar en base a cada circunstancia, podemos encontrarla en la palabra de Dios. Pero no queremos saber de la palabra de Dios. Es por eso que la palabra de Dios nos da la solución a cada una de las dificultades que se pueden presentar en nuestra vida, mis hermanos. Es importante que nosotros
vayamos a la palabra de Dios. Todos enfrentaremos en algún momento alguna tentación. Todos enfrentamos tentaciones. Es imposible de decir que nosotros no tenemos tentación. Es imposible. Es algo que no puede sacarse de su vida, sea quien sea cada uno de nosotros. Sea cristiano o no sea cristiano. Lo cierto es que la pregunta sería, ¿cómo podemos enfrentar la tentación? ¿Podemos vivir acaso sin tentación? Lamentablemente no. Lamentablemente no podemos vivir sin la tentación. La tentación siempre va a estar ahí. No hay tentación tan grande que Dios no pueda dar una salida. Recuerde eso. Ahora, hay dos cosas muy importantes que me gustaría que usted supiera en esta mañana. Y la primera es que si usted o una persona no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, entonces usted está solo. La tentación no se puede resolver sin Cristo. La tentación no se le puede hacer frente si usted no tiene a Cristo en su corazón. Es algo que realmente usted tiene que entender. Cada uno tenemos que entender esa parte. No podemos enfrentar a una persona que tiene todas las respuestas, que tiene todas las mentiras en su mano, que tiene todas las artimañas y las herramientas para que usted caiga. Usted jamás podrá enfrentar, sea lo que sea, nunca podrá enfrentar al enemigo. Solamente podrá enfrentarse, número 2, si usted es creyente, si usted ha creído en Cristo y ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Es lo único que tiene usted para poder enfrentar la tentación. De lo contrario, usted está solo. O sea que Dios es el único que nos puede dar una salida para que, óigame bien, no es que no va a vivir sin tentación, sino es para que no caiga continuamente. El Señor nos da una salida a la tentación. Y no es una tentación que Él provoca, sino que Él ha permitido que venga a nuestras vidas. Pero dice la palabra que juntamente con la tentación, Él nos va a mostrar una salida. Ahora el problema es que si no tenemos a Cristo, nunca vamos a ver esa salida. Es importante que Jesucristo esté en nuestra vida. Entonces, el mejor lugar en donde podemos acudir, la persona correcta en donde tenemos que acudir, no es el pastor, no es el líder, no es el misionero, no es el evangelista, no es nadie. La mejor persona en donde tenemos que recurrir se llama Jesucristo. Es el único en donde nosotros podemos recurrir. Es el único que nos puede dar una alternativa y protegernos acerca de la tentación. Mire, la voluntad de Dios no es que nosotros vivamos cayendo. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos un plan para poder resistir en el día malo. Es que nosotros tengamos un plan en donde acudir para poder rechazar y contrarrestar la tentación. El plan de Dios no es que usted esté sometido a tentación y esté cayendo a cada ratito. Eso no es el plan de Dios. Así que me gustaría entonces que usted vaya a Mateo, el libro, el Evangelio de Mateo, capítulo 4, y donde vamos a ver cómo Dios nos enseña a protegernos de caer. Fíjese lo que estoy diciendo, cómo Dios nos enseña de protegernos de caer. No he dicho de protegernos ser tentado, sino de protegernos de caer, que son dos cosas muy diferentes. Dice Mateo capítulo 4, verso del 1 al 11, dice lo siguiente: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrá, para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿A quién? A Jesucristo. Aquí hay un evento que es muy importante que marca la vida de un cristiano y que muchas veces nos hace pensar, ¿qué es entonces la tentación? ¿De qué se trata la tentación? Mire, la tentación simplemente es la incitación a hacer algo de parte de alguien, a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que básicamente es la tentación. Cada vez que somos tentados a hacer algo malo, cada vez que tenemos el deseo de hacer algo o de sentimos algo que va en contra de la voluntad de Dios, estamos cayendo a esa tentación. Entonces la obediencia es esencial para andar con el Señor. Seguir a Cristo. Yo soy seguidor de Cristo. Pues un seguidor de Cristo tiene como regla la obediencia, mis hermanos. Cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios, no somos seguidores de Cristo. Cristo en todo momento nos instigó, nos orientó, nos guió a que nosotros obedeciéramos plenamente al Padre como Él lo hacía. Fue la enseñanza de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hay en nosotros que nos impide? ¿Qué es lo que hay en nosotros que nos incita a desobedecer a nuestro Señor? Mire, hay gente que dice, mire, ¿sabe qué? Yo no creo en eso del diablo. Pues debería de creer, ¿sabe? Debería de creer en eso del diablo. Porque si nosotros decimos que no creemos en el diablo, es porque ya el diablo nos tiene agarrados, mis hermanos. Porque el diablo, dice Jesucristo, le dijo que él era el padre de mentira. El objetivo de Satanás es destruir su vida, su relación con Dios. Ese es el objetivo de él. Entonces, cuando decimos, yo no creo en el diablo, primero, le estamos haciendo mentiroso a Dios. Segundo, estamos diciendo que Jesucristo es un mentiroso. Y tercero, estamos diciendo que la Biblia no es verdad, no es veraz. O sea que hay tres cosas que están en contra a lo que nosotros estamos diciendo. Si yo digo que el diablo no existe, ya es porque ya he caído en las redes de él y él quiere que yo me mantenga en incredulidad para él tener éxito en mi vida. O sea que si él es el padre de mentira, va a llevar toda mentira para poder hacer que su plan sea perfecto en su vida. Ahora, ¿qué es lo que nos impulsa a nosotros a pecar? Quizás algunos respondan, es que lo que pasa es que yo soy así. Y ¿sabe qué? Dios me acepta así. Dios me hizo así, yo soy así y nadie me cambia. Pues eso es falso. Eso es falso. Porque si Cristo está en su vida, dice que nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Usted no es el mismo de ayer. Usted no es el mismo que actuaba y pensaba de la misma manera. Usted es otra persona en Cristo. Entonces no podemos seguir actuando, no podemos seguir viviendo de la manera que éramos antes. No podemos seguir teniendo la misma idea con la cual yo vivía antes. Y pensar, no, es que Dios es amor y Él me acepta como soy. Dios te ama. Dios te ama, sobre todo. Pero Dios no acepta tu actitud, tu comportamiento y lo que haces.
Por eso es que el mundo vive tan confundido que yo creo en Dios. ¿Sabe qué? Satanás también cree en Dios. Yo no creo en la gente que me dice, oh sí, yo creo en Dios, Dios está conmigo. Sí, Satanás dijo también que cree en Dios. Los demonios creen en Dios. Eso no me dice a mí nada. Si usted no ha hecho una decisión por Cristo y no ha aceptado a Cristo como su Salvador, entonces usted no tiene a Dios en su vida. Dios es amor, pero también es justicia. Y Dios se va por lo que Él dice, no por lo que nosotros pensamos. Tenemos que tomar en cuenta que si una persona vive en pecado, desobedeciendo a Dios, quizás conociendo usted la palabra de Dios, usted decide hacer las cosas que no son del agrado de Dios. Usted está actuando bajo sus deseos, bajo la mentira de Satanás, y Satanás lo tiene a usted encadenado. Así usted crea en Dios, así usted ore, así usted vaya a la iglesia, pero usted está fuera de la voluntad de Dios y Satanás lo tiene a usted agarrado por el cuello. Eso tenemos que entenderlo bien claro, porque lo que va a venir a nuestra vida cuando actuamos de esa manera es disciplina. Y cuando viene la disciplina duele. Y puede venir cosas que a lo mejor no nos van a agradar. Y vamos a decir, Señor, ayúdame. Pero ve en dónde está o la persona está metida. ¿Hasta qué punto quieres tú arriesgar tu relación con el Señor? ¿Quieres arriesgarla al punto en donde tengas que pasar dolor, sufrimiento, angustia y tristeza en tu vida? ¿Tú crees que vale la pena eso? ¿Vale la pena arriesgar todo eso solo por un deseo, solo por un sentimiento, solo por una opinión o solo por hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios? Yo creo que no vale la pena. Hay muchas razones por cual pudiéramos decir que tarde o temprano tenemos que enfrentar al Señor. Tarde o temprano tenemos que presentarnos delante de Dios y tomar acción y decir, dar testimonio, dar cuentas de todo lo que hemos hecho. Hay muchas razones por qué Dios permitió que Satanás tentara a su Hijo. Hay muchas razones, pero hay una que pudiéramos decir que es la razón principal. Que Dios permite que vengan pruebas a nuestras vidas para capacitarnos para el ministerio para el cual Él nos ha llamado. Jesús fue tentado. ¿Por quién? ¿Porque Satanás lo quiso tentar? No solamente por eso. Jesús fue tentado porque el Padre programó y permitió que Jesús, su Hijo, fuese tentado. No fue algo voluntario que Jesús estaba caminando por ahí. Ok, déjame orar aquí un ratico y el diablo lo va a tentar. No, no fue así. Esta tentación de Jesús ya había sido programada en la eternidad pasada. Y fue programada por su propio Padre. No que el Padre lo tentó, sino que el Padre permitió, dio la autorización, dio el permiso que fuese su Hijo probado bajo prueba para poder prepararlo para el ministerio que iba a comenzar en su vida, para cumplir la orden de su Padre. O sea, tenemos que ver que cada prueba que viene a nuestra vida tiene un objetivo. Jesús enfrenta toda esta realidad, enfrenta toda esta prueba, pero sale victorioso. ¿Cuántas veces usted ha tenido que enfrentar pruebas? ¿Usted ha enfrentado tentación? ¿Ha salido victorioso? ¿Cuántas veces ha caído? ¿Cuántas veces nosotros, cristianos todos, con Cristo con Cristo aceptado como nuestro Salvador y Señor, con el Espíritu Santo en nosotros, cuántas veces hemos nosotros fallado delante de Dios? Muchas veces. Muchas veces. ¿Y sabe qué? El Señor sigue siendo fiel allí. Sigue teniendo su mano abierta, diciéndote, yo estoy aquí, cuenta conmigo, confía en mí. Y nosotros muchas veces hemos rechazado esa mano extendida. Muchas veces hemos preferido irnos por nuestros deseos
que por la confianza que el Señor nos está pidiendo que pongamos en Él. Mire, y me gustaría que usted analizara esto, porque es muy interesante lo que va a pasar en este momento. Dice, cuando parece que Satanás viene a su vida, cuando en el momento que usted menos lo imagina, usted no se prepara para decir, oh, ok, ya yo me voy a preparar porque dentro de unas horas viene Satanás a tentarme. No. Usted no sabe en el momento en que Satanás lo va a tentar. Usted no sabe en el momento que usted va a ser probado. Pero dice que cuando aparece entonces, y preste mucha atención en esto, estamos viendo, según Mateo 4, del 1 al 11, estamos viendo que Jesús ayuna por 40 días. Dice 40 días, 40 noches, y después de esto tuvo hambre. Entonces, ¿en qué momento, porque esto es muy importante y crucial, en qué momento viene Satanás a la vida de Jesús para tentar? Satanás sabe en qué momento, porque es el momento más vulnerable de su vida. Óigame, Satanás conoce nuestra vulnerabilidad. Satanás sabe exactamente cuánto tiempo lo va a someter. Usted no sabe el tiempo de la tentación y él sí lo sabe. Él sabe y conoce todas las artimañas de lo que puede hacer para que usted caiga. ¿Y en qué momento entonces piensa él que, oh, mira, Jesús tiene 40 días, 40 noches, el hombre tiene hambre y este es el momento donde yo lo puedo agarrar y ser vulnerable, según quizás el pensamiento de él? Y es por eso que él viene al Señor en ese momento. Si nosotros ayunáramos, pero al terminar nuestro ayuno, tuviéramos una tremenda cena, una tremenda comida, yo le aseguro que Satanás no lo va a tentar por allí. Yo se lo aseguro. Pero es por eso que Satanás llegó en el momento indicado, donde la palabra dice, después de 40 días, tuvo hambre. Él sabía la necesidad que tenía Jesús en ese momento. Y es cuando dice entonces, en el verso 1, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Óigame bien, porque me gustaría que usted viera lo que pasa en este momento. Cuando Satanás ataca, lo primero que pone en duda es su identidad. Cada vez que Satanás va a atacar una vida, lo primero que hace es poner en duda quién es usted. Por eso es que en el libro de Efesios nos dice y nos habla de nuestra identidad en Cristo. Muchos cristianos no saben quiénes son. Muchos cristianos andan deambulando si son o no hijos de Dios. Muchos cristianos ponen en duda si son salvos o no son salvos. ¿De dónde viene ese pensamiento? De este personaje que está aquí. ¿Por qué yo digo que cuando usted pone en duda así, oye, ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Será que soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Mire de la manera en que el enemigo trabaja. Le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, ¿acaso él no sabe que es hijo de Dios? ¿Acaso no sabía Satanás que Jesucristo era el Dios viviente? Pero lo primero que siembra es, si eres hijo de Dios, la duda primero nos hace dudar de quiénes somos en Cristo. Es por eso que usted se tiene que repetir todos los días de su vida, cuando usted ha aceptado a Cristo en su corazón, repetirse todos los días, ¿quién es usted? Yo soy un hijo de Dios, yo soy un siervo de Dios, yo fui llamado por Dios. Usted tiene que saber quién es usted antes de cualquier cosa. Así que la segunda que hará Satanás es atacarlo por su necesidad. Primero pondrá en duda su identidad y después pondrá la necesidad. Jesucristo tenía una necesidad, hambre. El hombre estaba débil.
El hombre tenía hambre. Así que lo primero que hace Satanás es decirle, si eres hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Oye, mira qué pan tan sabroso, está calientico. Y tú tienes bastante hambre. Di que se conviertan estas piedras en pan. Si nosotros como creyentes no tenemos defensa con el diablo, imagínense, mis hermanos, la única defensa que tenemos es simplemente Jesucristo, es Dios. ¿Qué es lo que respondió Jesús en ese momento? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, no es la necesidad, sino que Dios primeramente, de ahí también está mi vida que se sacie. Está diciendo que no solamente el alimento, porque el alimento trabaja en lo físico, pero la palabra de Dios trabaja internamente en el espíritu, y es por eso que solamente un creyente, una persona que tiene a Cristo, puede entender estas palabras. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por eso que Jesús no le dijo al diablo, oh mira, ¿sabes qué? Mira, siéntate aquí un momento conmigo, vamos a conversar esto un momentico. Vamos, mira, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo puedo cambiar esto. Jesús no le dijo eso. Jesús le respondió claro y tajante con la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros los cristianos que muchas veces queremos negociar con el diablo? Oh, ¿será que esto me conviene? Bueno, a lo mejor sí me conviene. Quizás yo puedo manejarlo. A lo mejor Dios no está diciendo que no del todo. Déjame, un poquito no hace daño. Quizás tengo la necesidad, pero yo no creo que Dios no quiera eso en mi vida. A lo mejor Él quiere bendecirme. Así que yo voy a mejor a cambiar las cosas un poquito nada más para hacer la voluntad de Dios. Mire, cuando hacemos eso, simplemente estamos negociando con Satanás. Y si usted negocia con Satanás, en el momento que usted abra la boca, ya habrá caído, ya perdió. Ya perdió. Con el diablo no se negocia nada. Jesús le habló tajante, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Declarar una solución. Decir una solución. La palabra de Dios tiene el poder para rechazar todas las cosas que puedan venir malas a nuestra vida. Y si nosotros no leemos la palabra de Dios y no nos sujetamos a ella, nosotros no tendremos defensa contra el enemigo. Óigame, Dios nos ha hablado abiertamente en su palabra. Y cuando Dios nos dice no, ¿qué significa ese no? Significa la negativa de Dios para que eso no se pueda llevar a cabo. Dios dice, no matarás. Dios dice, no codiciarás. No vas a hablar falso testimonio. Dios dice no a muchas cosas. Y simplemente el diablo habló y Jesús respondió, esto es lo que dice Dios. El diablo le dijo, lánzate del templo. ¿Y qué dijo Jesús? Esto es lo que dice Dios. Mientras que tú me adores a mí más que a tu Padre, póstrate en mí. Y Jesús dijo, esto es lo que dice la palabra de Dios. Usted no tiene que negociar con nadie. Su único negocio es con el Señor. Así que debemos tener un plan para poder acudir a la palabra de Dios. El plan de Jesús era acudir a su palabra. Si Él tiene ese plan para acudir a la palabra de Dios, ¿por qué entonces en nuestra vida no está el plan para acudir en la palabra de Dios en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en donde tengamos que llevar cualquier situación en las manos del Señor?
Vamos a todas las demás personas. ¿Y qué opinas tú de esto? Y la persona te dará una opinión. Vas a aquel otro y te dice, bueno, tú sabes que yo creo que por mi experiencia, tú debes de hacer esto. Pero no es el caso de él, es el caso tuyo. La experiencia es la tuya, no es la de él, por mucho que haya pasado esa experiencia, no es la experiencia de él, porque el plan de Dios es individual. Dios tiene un plan para tu vida, entonces tienes que acudir al único que conoce el plan para tu vida. Ahora, no quiero decir que Dios no pueda hablar a través de alguien y darte una respuesta. Dios lo puede hacer, pero ¿sabe qué? Tiene que tener cuidado con eso. Porque cuando usted reciba una respuesta de Dios por parte de alguien, usted lo que debe hacer es que fulano me dijo esto, déjame ir a la palabra de Dios y corroborar, confirmar que ha sido Dios el que me ha hablado. Porque si eso que me dijeron no corresponde a la palabra de Dios o está en contra de algún principio de la palabra de Dios, deseche eso porque va a ser un desastre para su vida. El enemigo puede usar tanto inconverso como converso, como no creyente como creyente, para llevar a cabo sus planes. Así que hay algo especial en esta tentación. Ahora, fíjese lo que pasa aquí, y téngame un poquito de paciencia porque esto es muy importante. Mire, ¿qué es lo que pasa aquí? Satanás no lo va a atacar una sola vez. Muchos cristianos dicen, y la Biblia, bueno, la Biblia me dice que orad, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que cuando me ha venido este pensamiento o lo que sea, yo me pongo y rechazo y reprendo en el nombre de Jesús y me pongo a cantar un himno y ya se pasó. Pues resulta que está equivocado, mis hermanos. Satanás lo va a tentar y va a estar allí. Y cuando usted lo rechace, él se va a ir y va a volver enseguida. Lo va a seguir acosando y acosando y acosando. Si lo hizo con el Hijo de Dios, ¿qué cree usted que puede pasar con usted? Mire lo que dice ahora en el verso 5. Si usted, antes de leer el verso 5, si usted ve que la tentación en donde fue llevado a Jesús, puede entender que fue el Padre que lo programó. Vea lo que dijo en el verso 1. Dice, entonces Jesús fue llevado. Óigame, no fue algo voluntario. Dice la palabra ahí, fue llevado por el Espíritu. El Espíritu Santo lo llevó para ser puesto a prueba. Ahora aquí dice que el diablo, una vez que ya ha sido sometido a la prueba, entonces el diablo se encarga de hacer su trabajo. Y dice, entonces el diablo, verso 5, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta de toda la ciudad. Y le dijo otra vez, si eres hijo de Dios, vea la duda, entonces dice, échate abajo, tírate, lánzate. Porque escrito está, ahora el diablo le está recitando, le está citando la palabra de Dios. Le está recordando. Eso me dice a mí que el diablo conoce más la Biblia que cada uno de nosotros. Y muchas veces el diablo mismo puede usar la palabra de Dios para que vaya en contra de usted mismo. Es por eso que la relación con el Señor tiene que ser muy personal. Usted no puede dejar ni descuidar su relación con Dios en oración, en ayuno, en lectura bíblica. Ore, ore, ore. La palabra de Dios nos dice orar sin cesar. No baje la guardia, mis hermanos, porque dice la palabra también que el enemigo, que el diablo anda como león rugiente alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Y si usted baja la guardia, puede estar seguro que usted va a ser una presa fácil. Así de sencillo. Y entonces dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Ahora, esto sí me gustaría compartirlo con ustedes porque es tan tremendo lo que está pasando aquí. Satanás le muestra o le recuerda a Jesús la palabra que él como Dios ya había dado. Jesús no necesita que le recuerde nada. Él conoce lo que él ha dicho en su palabra. Así que le recuerda, pero le dice el verso bíblico de una manera que no le da el verso completo, sino que se lo trata de disfrazar un poco a su manera, a su conveniencia. Y es por eso, ahora vea
que dice el Salmo 91. ¿Cuál es el salmo predilecto? Que muchas personas se lo conocen y que muchos cristianos dicen, oh, ese salmo es el salmo más poderoso. Si tú sientes algo malo en tu vida, abre el Salmo 91, tenlo ahí en la sala de tu casa, al principio, en lo que abren la puerta, lo primero que ven es el Salmo 91. Pero ¿sabes qué? El Salmo 91 fue lo que Satanás le citó a Jesucristo en esta tentación. Entonces, si usted va al Salmo 91 y ve los versos del 11 al 13, vamos a ponerle. Dice lo siguiente, Salmo 91 del 11 al 13, dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y el áspid venenoso pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Fíjese lo que hace Satanás aquí. Dice, lánzate, tranquilo, no te va a pasar nada, porque la palabra de Dios dice que a sus ángeles mandará cerca de ti, y no termina de decir lo que dice el Salmo 91. Dice, a sus ángeles te mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. La diferencia de esta cita que está dando Satanás con la del Salmo 91 es que la cita que está dando Satanás es una cita que es voluntaria. Tú decides tentar a Dios. Yo me voy a lanzar, como muchos cristianos me dicen, yo voy a hacer esto, no importa, de todas formas Dios está conmigo, Dios me va a proteger. ¿Sabe qué? No pases por esa calle, porque en esa calle matan a la gente. ¿Sabes qué? Yo soy hijo de Dios, el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso está conmigo, así que yo voy a pasar. Eso es tentar a Dios. Y es lo que está pasando aquí. Satanás tienta a Jesús y le dice, lánzate, porque a sus ángeles mandará, y dice, a tus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. ¿Qué es lo que dice el Salmo 91? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos los caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Si usted se da cuenta, no tropiece. En el Salmo 91 dice, para que tu pie no tropiece. Es una acción involuntaria que tú vas caminando y puedes tropezar y caes. Pero en Mateo 4 lo que está diciendo Satanás, para que no tropieces primeramente antes del pie. Eso quiere decir que es una acción voluntaria, que tú mismo lo provocaste, que tú mismo buscaste, que como eres tal persona, tú puedes tropezar y no te va a pasar nada, porque Dios mandará a tus ángeles. Eso es tentar a Dios. Y es por eso que Jesucristo le dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Hay una cosa bien clara, y lo volvemos a ver en el verso 8 de Mateo 4. Dice lo siguiente, otra vez le llevó, tercera vez. Satanás ha atacado a Jesús 1, 2, eso quiere decir que no se dio por vencido. No se dé por vencido cuando usted rechace la tentación, porque la tentación va a volver y va a volver, va a volver. ¿Qué es lo que pasa en los matrimonios con la tentación? ¿Qué es lo que pasa en la vida de los cristianos con la tentación? ¿Qué es lo que pasa cuando usted necesita o tiene una necesidad, bien sea incluso de monetaria, de económica? ¿Qué es lo que pasa con la tentación? Satanás trae a tu vida, mira, estás pasando por una situación bien económica, pero mira, yo te estoy ofreciendo esto, mira ese dinero que está allí, nadie lo reclama, nadie te ve. El hecho que agarres un poquito no te va a pasar nada. Y entonces viene la gente y cae y agarra un poquito. Y vio, no, nadie me vio, no me descubrieron, me sirvió. Bueno, déjame volverlo a hacer. Y déjame volverlo a hacer. Cuando vienes a ver, te tiene enredado en tu vida. ¿Qué es lo que pasa con los matrimonios? Tanto como la mujer como el hombre. ¿Por qué hay tanta infidelidad? ¿Qué es lo que pasa en el matrimonio? Que nosotros nos enamoramos y somos los príncipes azules. Ya yo le echaba el cuento del príncipe azul. Pero
Somos los príncipes azules o las princesas, las reinas. Y cuando estamos de novio, nos arreglamos, nos perfumamos, nos ponemos boniticos o boniticas. Y entonces vamos a la conquista. Y nos enamoramos y somos novios y todo pareciera color de rosa. Pero una vez que nos casamos, parece que el príncipe se convirtió en el sapo. Y parece que la princesa, no sé, no voy a decir nada. Pero pasa eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienzan los problemas en el matrimonio. Comienza Satanás a entrar en la vida del matrimonio. Entonces comienza conflictos en la pareja. Entonces el hombre ve su hogar en conflicto. Ve que la persona con que se casó no era la misma de antes. Ahora la veo como que un poquito más descuidada. Ahora la veo que todo el tiempo me vive reclamando. ¿Sabe qué viene Satanás? Entonces te presenta algo por fuera y te presenta una otra mujer en donde te atiende y te adora y te dice todo lo que tú quieras y todo esto. Y la persona comienza a envolverse en eso y cuando llega a su casa lo que ve es otra vez conflicto y rechazo. Pero me voy y aquí me atienden tan bien. Y pasa tanto con el hombre como con la mujer. O mi esposo no me atiende, él está todo el tiempo encerrado, allá enfocado en su trabajo y no tiene tiempo para mí. Lo peor es para mí, pero para los demás sí hay tiempo. Entonces viene un hombre que atiende a esta mujer, la pone en una posición de que le da las cosas. ¿Qué va a pasar? Mire, el ser humano tiene algo. El ser humano le gusta que lo amen. El ser humano le gusta que lo atiendan. Y lo que va a pasar es que Satanás va a tomar ventaja de eso y de la situación que estás viviendo para que él te pueda presentar la tentación y tú caigas facilito. De la misma manera pasa con la vida cristiana. Oh, venimos a la iglesia, todo está chévere, pero resulta que cuando usted está allí en su casa, usted ve la situación que no es igual. Usted ve como que todos los problemas se le vienen encima. Como que la palabra de Dios está diciendo una cosa, pero mis problemas como que son más grandes. Y entonces comienzo a rechazar lo que Dios está diciendo y pongo en duda lo que Dios quiere para mi vida. El enemigo sabe a qué sujetarse. Otra vez dice, lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Oh, wow. Esta mentira es simplemente algo más del paquete de Satanás. ¿Cuántas personas no se dejan llevar por el materialismo? Personas que están bien en una situación y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero algo más. Voy a buscarme un trabajo mejor, que me dé más dinero, que gane más dinero. ¿Sabes qué? Cada vez, yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero mientras más gane, más gasta. Parece que el dinero no alcanzara, parece que se fuera como nada. Tú dices, wow, ahora gano X cantidad, muchísimo más, y no me alcanza el dinero. Satanás sabe por dónde lo va a atacar. Una vez más, él le muestra lo que él le interesa que usted vea. Él le muestra la fachada, pero no le va a mostrar jamás y nunca la consecuencia. Él le muestra una mujer que lo atiende, pero no le va a mostrar la consecuencia de que usted se vaya con esa mujer. Él le va a mostrar un hombre que la va a amar y la va a cuidar, pero no le va a mostrar la consecuencia que eso le va a traer a su vida. Y es por eso que cuando caemos se vuelve un desastre toda la familia. Y los hijos se afectan, los matrimonios se afectan, los familiares se afectan y todo su ser se afecta. La gente pierde trabajo, pierde casa, pierden la familia, pierden todo. ¿Por qué? Por una mala decisión. Porque cayeron en un momento de su vida en donde sentí el rechazo de mi esposa y aquella me ofreció algo mejor. Mire, Jesús tenía un conflicto, entre comillas. Había ayunado, estado escuchando la voz de Dios por 40 días y 40 noches. Y ahora, después de esos 40, tengo una necesidad en mí, física, y Él lo atacó por eso. Pero otra cosa de las cuales te atacará Satanás es por tus deseos.
Recuerde, va a atacarlo a usted por su identidad, la duda, quién es usted. Lo va a atacar por su necesidad, la necesidad que tenga en el momento. Y esto es una ley. Lo va a atacar por la necesidad que tenga en el momento. Lo va a atacar por sus deseos. Lo va a atacar por sus sentimientos. Y lo va a atacar por su vida espiritual. Jesús le dijo, después que le dijo, póstrate y adórame. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y la palabra que viene a continuación es la palabra más importante. Y solo a Él servirás. ¿Sabe qué? Muchos cristianos, el Señor no es lo primero en su vida. Cuando Jesús no es lo primero, cuando Dios Todopoderoso no es lo primero en su vida, usted tiene un ídolo en su vida. Tiene que entender que Jesús recurrió a la palabra y contrarrestó toda tentación con la palabra. No es lo que usted piense, no es la experiencia que usted tenga. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver que algo pasó desde el principio de la eternidad pasada, desde el principio de los siglos, pasó algo y Dios programó todas las cosas. Y entre esas cosas estaba llamarlo a usted. Dios ha sido un Dios de amor, un Dios bueno, a la cual a todos y a cada uno le ha hecho un llamado, a todo el mundo, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Pero nosotros decidimos si obedecemos, si confiamos y escuchamos la palabra de Dios o simplemente la ponemos a un lado y actuamos por nuestros propios deseos. Recuerde, la armadura del cristiano también incluye un casco y algo que nos protege en el pecho, una coraza que nos protege el pecho. ¿Por qué? Porque el casco nos protege los pensamientos, que es el terreno favorito donde Satanás actúa en nuestra vida. Ese es su campo, el pensamiento. Ese es el campo de Satanás. Proteja sus pensamientos y también proteja su pecho. ¿Por qué? Para que sus deseos no se salgan de control, sino que estén sujetos a la palabra de justicia de Dios. Cada vez que Satanás nos ataca, lo hará con nuestra identidad, con nuestra necesidad, con nuestros deseos y por último, con nuestros principios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero si nosotros no instruimos a nuestros hijos desde pequeños a respetar, a tener temor de Dios y a permanecer, que nada más vamos a la iglesia, no es a cantar solamente, no es a pasar un buen tiempo, a compartir, no es a compartir y a jugar. Nosotros vamos a la iglesia a escuchar de la palabra de Dios, a ver qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, a aprender qué es lo que tenemos que hacer para poder mantenernos bajo su voluntad. Cuando entendamos eso, entonces dejaremos de buscar una iglesia que realmente nos distraiga, que nos llene de muchas cosas, y buscaremos una iglesia en donde realmente se predique la sana doctrina de Jesucristo. Mis hermanos, ¿a dónde tenemos que acudir? En el día de hoy solamente le hago esa pregunta. ¿A dónde tenemos que acudir? Tenemos que acudir al único que venció realmente la tentación. No es acudir solamente ahí, bueno, voy para la iglesia y ahí yo con los hermanos le pido oración. No, acuda a Jesucristo. Si usted en el día de hoy decide abrir su corazón, va a ser la decisión más sabia que usted puede tomar. Abrir su corazón y allí donde esté, decirle: Señor, yo abro mi corazón y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados. Sé que viniste, moriste en la cruz para vivir en victoria, levantado con el poder de Dios para darme también una victoria a mí. La tentación siempre va a estar ahí alrededor de usted en cada momento de su vida, pero usted tiene la herramienta perfecta para rechazarla y hacerle frente
al Señor Jesucristo, que ha ganado una victoria solamente por usted. ¿Lo aceptaría usted en este momento? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias en este día. Glorificamos y honramos tu nombre, Padre, porque tú mereces toda gloria, honra y honor por siempre, Señor. Padre, gracias por la palabra que aprendemos, Señor, a través de la tentación que sufrió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias porque tú a través de la vida de tu Hijo nos mostraste la victoria y tu poder, Señor. Gracias porque nos has dado la única esperanza de vida que es Jesucristo, Señor. Padre, ayuda a que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y que también llegue a cada rincón donde tenga que ser oída, Padre amado, y podamos entender que la tentación no es más grande que nuestro Dios, no es más grande que tú, Señor. Gracias porque tú nos has derramado misericordia y amor sobre nuestras vidas. Te pedimos, mi Dios, que nos hagas vivir bajo tu voluntad y sujetarnos en todo momento a tus principios, a tu palabra, y que tu palabra esté siempre en nuestro corazón para poder compartirla en el momento indicado donde tú nos lo permitas, Señor. Una vez más ponemos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo delante de ti, Señor. Amén, amén, amén. Que el Señor me los bendiga grandemente en este día.